Imaginemos a dos personas que, digamos, en toda su vida nunca han tocado un instrumento, y de pronto ambas intentan aprender a tocar el piano. Ajá, es un escenario interesante. Sí, bueno. A la primera persona se le asigna un piano de cola real súper imponente. Se sientan en el banco, siente el peso de las teclas de marfil bajo sus dedos y practica físicamente un ejercicio de escalas durante 2 horas diarias a lo largo de 5 días. Ok, una práctica tradicional, digamos, con todo el esfuerzo físico que eso implica. Exactamente. Pero a la segunda persona se le asigna una habitación completamente vacía. Nada de instrumentos. Se sienta en una silla en total silencio, cierra los ojos y solo imagina con el mayor nivel de detalle posible que está tocando exactamente el mismo ejercicio de escalas, Sin mover un solo músculo. sin mover ni un solo músculo. Y, al final de la semana, los escáneres cerebrales de ambas personas revelan algo biológicamente imposible. Sus cerebros han cambiado exactamente de la misma manera. Y ese es uno de los descubrimientos más sísmicos de la neurociencia moderna. Lo que ese estudio de la Universidad de Harvard demostró de manera irrefutable es que el cerebro humano, a un nivel neurológico estricto, no distingue. O sea, es incapaz de distinguir entre una experiencia física real del mundo exterior y una experiencia imaginada de forma intensamente vívida. Es una locura pensar en eso. Totalmente. Es, digamos, la prueba reina de la neuroplasticidad. Pues esa idea es la puerta de entrada perfecta para lo que nos reúne hoy. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Estoy fascinada con el tema que traemos. La misión central de nuestra inmersión profunda hoy es desentrañar qué es exactamente la concentración biológica y cómo es posible ejercitarla. Y mejorarla en la vida diaria, claro. Como si estuviéramos levantando pesas con un músculo del cerebro. Exacto, porque tenemos una montaña de información fascinante sobre la mesa para lograrlo. No es solo teoría, hay ciencia dura detrás de esto. Así es. Para construir este mapa mental, contamos con las revolucionarias investigaciones neurocientíficas de Joe Dispenza, también los exhaustivos estudios psicológicos de Daniel Goleman, que están detallados en su famoso libro Focus. Sí, un libro que es una joya. Sin duda. Y a eso le sumamos análisis rigurosos publicados en la Harvard Business Review y la integración de principios súper prácticos de expertos en desarrollo mental como Tony Robbins y Maite Isa. Es un arsenal de conocimiento vital. Porque, a ver, en el vertiginoso entorno en el que vivimos hoy, el recurso más escaso, costoso y poderoso no es el tiempo, es la atención. Claro, la atención es la nueva moneda de cambio. La falta de concentración no es un defecto de carácter como muchos creen, sino un problema de hardware y software cerebral que puede ser reprogramado. Ok, vamos a desempacar esto. Porque para poder entrenar cualquier músculo, primero hay que saber en qué parte del cuerpo está, ¿no? Y cómo funciona su mecánica básica. Lógico, hay que conocer la anatomía primero. Si nuestra mente procesa millones y millones de datos por segundo de todo lo que nos rodea, desde la temperatura del aire hasta el sonido del tráfico o el roce de la ropa, ¿cómo decide qué poner en la pantalla principal de nuestra conciencia? O sea, ¿cómo logra filtrar esa cacofonía constante de estímulos? Lo fascinante aquí es el papel del sistema reticular activador, o SRA por sus siglas. Se trata de una red de neuronas ubicada en la base del cerebro, justo ahí en el tallo cerebral. Ok, el SRA. Ajá. Actúa como el gran guardián de nuestra percepción. Como señala Maite Isa en los textos que estamos analizando, el SRA funciona exactamente igual que el algoritmo de búsqueda de Google. Ah, qué buena comparación. O como el sistema de recomendaciones de las redes sociales, supongo. Exactamente igual. Su trabajo no es mostrarnos el mundo de manera objetiva. Su trabajo es mostrarnos el mundo físico en función de lo que internamente se ha programado como importante o relevante. Claro, es como el clásico fenómeno del automóvil nuevo. O el del embarazo. Sí, el típico caso de la percepción selectiva. O sea, imaginemos que alguien decide comprar un auto rojo de cierta marca, o se entera de que una amiga muy cercana está embarazada. Y a la mañana siguiente, por arte de magia, empieza a ver ese mismo auto rojo, o a mujeres embarazadas en cada esquina, en el supermercado, en las películas. Y el mundo demográfico no cambió en 24 horas, evidentemente. Claro que no, simplemente el algoritmo del filtro de esa persona se actualizó, digamos. Exactamente. La realidad externa permaneció intacta,
pero el foco de atención se recalibró. Y bueno, para que ese algoritmo funcione, necesita un director ejecutivo que tome las decisiones. Y ese es nuestro lóbulo frontal. El gran jefe del cerebro. Así es. Joe Dispenza explica este mecanismo de una forma brillante. Cuando se produce una concentración profunda, el lóbulo frontal entra en acción y literalmente le baja el volumen a los circuitos del resto del cerebro. O sea, físicamente apaga otras áreas. Inhibe activamente las señales, las que provienen de los centros motores y sensoriales. Fíjate que siempre me ha parecido súper curioso eso. En lugar de imaginar el SRA como un portero de discoteca que simplemente bloquea la entrada de información, me gusta más la analogía de unos audífonos con cancelación de ruido de alta tecnología. A ver, desarrolle esa idea. Porque el chip de esos audífonos no elimina mágicamente el ruido de la calle. Lo que hace es generar activamente una frecuencia inverso para que el oído solo escuche la música que eligió reproducir. Claro, contrarresta la onda sonora. Exacto. Por eso, cuando alguien está completamente absorto leyendo un libro fascinante, de pronto deja de escuchar el zumbido de la nevera o deja de sentir el roce del reloj en la muñeca. El lóbulo frontal generó esa cancelación de ruido. Es una analogía anatómica mucho más precisa, de hecho. El lóbulo frontal genera esa frecuencia inhibitoria porque ha decidido que la sensación del reloj en la muñeca no aporta absolutamente nada a la misión actual de leer el libro. ¡Qué impresionante! Nuestra realidad consciente se define minuto a minuto simplemente por lo que el lóbulo frontal ha elegido no ignorar. Bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. Si el sistema reticular activador es el software de cancelación de ruido, es posible reescribir ese código a voluntad. Para que nuestra atención deje de ser secuestrada tan fácilmente, claro. Ajá, porque la literatura que estamos revisando apunta a que la atención es, en el sentido más literal de la palabra, un músculo anatómico. Retomemos el estudio de los pianistas en Harvard que mencionamos al principio. Sí, el de la experiencia imaginada versus la real. Exacto. ¿Cómo es posible que un simple pensamiento, algo que es completamente invisible, altere la estructura física y celular del cerebro humano? Pues porque el cerebro es la máquina más adaptable de todo el universo. A ver, cuando el grupo que solo imaginaba tocar el piano realizaba su ejercicio, su lóbulo frontal estaba enviando ráfagas de electricidad a las mismas cortezas motoras que usarían si movieran los dedos físicamente. Como si el músculo realmente estuviera trabajando. Exacto. Ese disparo eléctrico constante e intencional desencadena un proceso que en neurociencia llamamos sinaptogénesis. Ok, detengámonos ahí un segundo. ¿Qué implica exactamente la sinaptogénesis en este contexto? Es esencialmente el proceso mediante el cual las neuronas construyen puentes físicos y reales entre sí. O sea, cuando las neuronas se disparan juntas de manera repetida, comienzan a tejer nuevas ramificaciones. Las famosas dendritas, ¿no? Esas mismas, y se usan para conectarse. Quienes practicaron en el teatro de su mente forzaron a sus neuronas a construir esos puentes con la misma solidez anatómica que quienes tocaron el teclado de madera. Es un levantamiento de pesas cognitivo 100% real. Es alucinante. Y esto encaja de maravilla con una metáfora hermosa que aporta Laín García Calvo sobre la creación de un nuevo hábito de enfoque. Ah, la analogía del bosque, ¿verdad? Esa mera. Él plantea que intentar enfocar la mente de una forma nueva es idéntico a tener que abrir un sendero virgen en medio de un bosque sumamente tupido. Donde no hay camino previo. Exacto. El primer día es una tortura. Hay que usar un machete para cortar ramas gruesas, apartar rocas pesadas, la maleza rasguña la piel y francamente el avance es minúsculo. Cuesta muchísima energía. Pero con la repetición constante, cada vez que se transita por ese mismo trayecto mental, la tierra se aplasta, las raíces ceden y de pronto se transforma en una autopista pavimentada, sumamente fácil y rápida de transitar. Se vuelve un camino por defecto para la electricidad del cerebro. Es una imagen que ilustra a la perfección lo que es la eficiencia metabólica. Al cerebro, por naturaleza, le encanta ahorrar energía. Así que siempre preferirá transitar por esa autopista ancha en lugar de abrir un camino nuevo. Claro. Pero a ver, hay que hacer un pushback, una pequeña pausa crítica aquí. Porque todo esto suena hermoso y súper poético en la teoría, ¿no? Abrir caminos en el bosque, cambiar el cerebro imaginando pianos. Pero la vida real es otra cosa. Totalmente. En la práctica diaria de una oficina es otra historia.
Pensemos en alguien intentando concentrarse en un reporte financiero complejo y descubre a los 5 minutos que la mente está divagando sobre qué preparar para la cena o reviviendo una discusión absurda de hace 10 años. Sí, la mente de mono que salta de rama en rama. Y la sensación inmediata es de fracaso absoluto. Es increíblemente frustrante. Parece que el músculo simplemente no funciona, que uno no sirve para esto. Bueno, es un alivio universal saber que la ciencia no lo ve como un fracaso en lo absoluto. Los estudios neurológicos de la Universidad de Emory, que Daniel Goleman disecciona magistralmente en su libro Focus, ofrecen un cambio de paradigma espectacular frente a esa frustración. O sea que frustrarse no tiene sentido neurológico. Para nada. Las investigaciones revelan que el ciclo de la atención no es una línea recta perfecta. Tiene 4 fases medibles, literalmente se pueden ver en un escáner cerebral. Ok, ¿cuáles son esas 4 fases? Primero, la mente divaga. Es inevitable. Segundo, ocurre ese instante crítico en el que la persona se da cuenta de que ha divagado. Tercero, ocurre un desenganche de la distracción. Y cuarto, se reorienta la atención de vuelta al objetivo original. O sea, ese momento súper incómodo en el que uno dice, uy, llevo 10 minutos mirando al vacío, no es el momento de la derrota. Darse cuenta de que la mente ha divagado y usar la fuerza de voluntad consciente para devolverla al reporte financiero es el equivalente neurológico exacto a hacer una flexión de bíceps en el gimnasio mental. ¡Wow! Así es. Cada vez que se atrapa a la mente en pleno vuelo y se la trae de regreso, se está inyectando un flujo masivo de sangre y energía a la circuitería prefrontal del control cognitivo. ¿Entonces la distracción no es el enemigo final? Para nada. La distracción funciona simplemente como la pesa de hierro en el gimnasio. El acto de volver a enfocarse es el levantamiento que desgarra y reconstruye el músculo para hacerlo más fuerte. Si no hay distracción, no hay ejercicio. Es una forma tan brillante de verlo porque elimina de tajo toda la culpa y la ansiedad del proceso. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Ya entendemos cómo ensanchar la autopista en el bosque mediante esa flexión de bíceps neuronal. Ajá, la mecánica de fortalecer el músculo. Pero claro, tener un motor muy potente sin un volante en buenas condiciones es peligroso. ¿Hacia dónde se debe apuntar ese rayo láser de enfoque? Porque la fuerza sin dirección es inútil. 100% de acuerdo. Y aquí Tony Robbins aporta una perspectiva fantástica, usando a los pilotos de autos de carreras para ilustrar la trampa de ¿hacia dónde dirigimos nuestra mirada? La famosa trampa del muro. Esa misma. Es un principio de supervivencia extremo que se traduce perfectamente a la biología del comportamiento diario. Así es. Robbins relata que cuando un piloto de Fórmula 1 va a más de 300 kilómetros por hora y el auto de pronto empieza a derrapar fuera de control, el instinto humano más primitivo, dominado por el pánico absoluto, es fijar la vista directamente en el muro de contención. Claro, la amenaza inminente. Para intentar no chocar contra él. Pero la regla de vida o muerte en las pistas dice que, si la mirada va al muro, el auto chocará irremediablemente contra el muro. Es una regla física casi inevitable. El motivo es súper simple. Las manos en el volante siempre siguen a los ojos. Por eso, el piloto tiene que forzar físicamente la cabeza, obligar a los ojos a mirar hacia la pista abierta, ignorando por completo el peligro inminente que tiene a centímetros. Y si conectamos esto con el panorama general de la neurociencia que nos enseña Dispenza, vemos que la regla opera bajo la misma ley universal. Él lo resume en una frase impecable. A donde va tu atención, va tu energía. O sea, el muro emocional. Exacto. Si alguien enfoca constantemente su recurso más valioso, que es la atención, en el estrés, en las injusticias del pasado o en el miedo a fracasar en un proyecto, lo que está haciendo fisiológicamente es enviar un torrente de electricidad y neuroquímicos a los circuitos que albergan esos miedos. Los está regando como a una planta. Literalmente, haciéndolos más fuertes, más densos y mucho más dominantes en su arquitectura cerebral. Está mirando fijamente el muro y encima pisando el acelerador a fondo. Engordando el problema con nuestra propia glucosa cerebral. ¡Qué fuerte! Es fuerte, sí. Y para evitar estrellarnos contra ese muro emocional constantemente, las fuentes introducen una distinción crítica sobre cómo utilizamos nuestra maquinaria perceptiva, porque hay una diferencia abismal entre mantener lo que se conoce como foco convergente y un foco divergente, que también se llama foco abierto. Detengámonos ahí un momento, porque es vital entender bien esta mecánica.
¿Cuál es la diferencia biológica real entre ambos estados? El foco convergente es nuestra modalidad por defecto en el trabajo. Es cuando miramos fijamente un objeto, un texto detallado o un problema complejo. Es estrecho, súper preciso y está orientado a la materia. Funciona como un láser. Y me imagino que es indispensable, ¿no? Por supuesto, es indispensable para analizar datos financieros o resolver una ecuación matemática, pero mantener este foco convergente de manera ininterrumpida obliga al cerebro a operar exclusivamente en ondas beta. Ah, ok. Las ondas de alta frecuencia. Así es. Las ondas beta son excelentes para el estado de alerta y el análisis crítico, pero en el fondo son las ondas de la supervivencia. Mantenerlas activas durante horas genera un drenaje metabólico brutal, y lo peor es que activa el sistema nervioso simpático, inundando el cuerpo de hormonas de estrés como el cortisol. Claro, el cerebro siente que está bajo amenaza constante. ¿Y cómo opera entonces el foco divergente para contrarrestar todo este desgaste? El foco divergente o abierto implica expandir la conciencia de manera intencional. O sea, en lugar de fijar la vista en una partícula o en un problema central, se percibe el espacio, la energía de la habitación, el entorno global. Es como desenfocar la vista. Algo así. Es el acto consciente de dejar de concentrarse obsesivamente en un algo para empezar a percibir el todo, la nada. Y al realizar este simple cambio físico, el lóbulo frontal detiene el sobreanálisis de golpe. Frena el tren de pensamiento. Exacto. Todo el cerebro reduce su velocidad rítmica y pasa a emitir esas ondas beta estresantes a emitir ondas alfa. Y las ondas alfa son el estado de relajación alerta. Son las ondas del flujo creativo y, muy importante, de la coherencia celular. Es el momento preciso en que el sistema nervioso parasimpático toma el control y empieza a reparar los daños del estrés. Y aquí es donde surge una duda inmensa frente a nuestra cultura laboral actual. Porque, a ver, el mundo corporativo moderno exige a las personas mantener ese foco convergente, emitiendo ondas beta frente a una pantalla brillante durante 8, 10 o hasta 12 horas seguidas. ¿Es biológicamente posible mantener esa exigencia sin que el sistema colapse por completo? Esto plantea una pregunta muy seria sobre los verdaderos límites de la fisiología humana. Y la respuesta corta y directa es no, no es posible. Es insostenible. Completamente. La fatiga de la atención no es una falta de carácter o de fuerza de voluntad. Es un agotamiento metabólico real documentado científicamente. Daniel Goleman cita las extensas investigaciones de Anders Ericsson, el psicólogo que se hizo famoso por establecer la regla de las 10.000 horas de práctica deliberada. Sí, un concepto súper conocido. Bueno, pues Ericsson estudió a los mayores genios mundiales. Hablamos de músicos de élite, campeones de ajedrez, atletas olímpicos, para entender sus rutinas de concentración. Y descubrió un patrón biológico invariable. Estos maestros absolutos de la atención limitan su entrenamiento de alta intensidad a un máximo de unas 4 horas diarias. ¿4 horas? O sea, ¿solo 4 horas de concentración profunda al día? ¿Y el resto del mundo se siente culpable por no poder mantener el enfoque como un robot durante 9 horas de jornada laboral continua? Es que intentar hacerlo es ir en contra de nuestro propio diseño evolutivo. Ningún tejido muscular en el cuerpo humano puede permanecer en máxima tensión perpetua sin terminar desgarrándose. Tiene todo el sentido del mundo. Las investigaciones demuestran que para la élite cognitiva, el descanso profundo no es un premio que se gana en el fin de semana por haber trabajado duro. Es una fase biológica indispensable de su régimen de entrenamiento diario. Aquí entra el concepto vital de recargar los circuitos descendentes del cerebro. Ok, explícanos un poco más de eso. ¿Cómo funciona esa recarga descendente? Los circuitos descendentes son básicamente las vías a través de las cuales las partes superiores y más racionales del cerebro regulan, calman y controlan a las partes inferiores y más primitivas. Mantener ese control fino requiere muchísima energía calórica. ¿Y esa energía se acaba? Se agota rápido. Así que dar un paseo por un parque lleno de árboles, contemplar un paisaje amplio o simplemente tener un momento de atención pasiva, donde la mente divaga sin un objetivo específico, permite que esos circuitos superiores descansen y repongan sus neurotransmisores. El músculo de la atención requiere tanto la atención aguda del láser como la recuperación expansiva del descanso para poder operar a un nivel de maestría. Y creo que esto nos lleva directo a la parte más táctica de esta exploración. Porque si ya sabemos cómo funciona el algoritmo del SRA,
cómo se fortalece el músculo y cómo equilibrar las ondas cerebrales. La pregunta es, ¿existen rutinas específicas en las fuentes para entrenar el cerebro físico directamente? Sí, sí las hay. Porque hay unos apuntes asombrosos provenientes del texto clásico de Alice A. Bailey, que detallan ejercicios netamente visuales para lograr esto. Es que solemos olvidar un hecho anatómico fundamental, y es que el ojo humano, desde su desarrollo embrionario temprano, no es solo un órgano sensorial aislado en la cara, es, literalmente, tejido cerebral expuesto. ¡Wow! ¡Qué fuerte suena eso! ¿Tejido cerebral expuesto? Es que el nervio óptico es una extensión directa de la corteza cerebral. Por lo tanto, modificar mecánicamente el comportamiento de los músculos oculares altera de forma directa cómo el lóbulo frontal procesa la información en ese momento. Bueno, pues el primer ejercicio que describe el texto es fascinantemente simple, pero advierto que es muy incómodo al principio. Sí, requiere paciencia. Consiste en dibujar un pequeño punto negro en una hoja de papel en blanco. Luego, colocar esa hoja a la altura de los ojos a 1,5 metros de distancia más o menos. Y el objetivo es mirar fijamente ese punto negro durante 30 a 60 segundos, haciendo el máximo esfuerzo físico por no parpadear y no mover los globos oculares en lo absoluto. Y la mecánica detrás de eso es pura ingeniería neurológica. Normalmente, el ojo humano está realizando microsaltos constantes, rapidísimos, que se llaman movimientos sacádicos. Que ni siquiera notamos que los estamos haciendo. Exacto, son involuntarios. El cerebro hace esto constantemente para promediar las imágenes y la luz del entorno, evitando así que las células de la retina se fatiguen por sobreexposición. Al forzar conscientemente a los músculos oculares a quedarse totalmente inmóviles, como una estatua, se acumula el efecto de la luz en esas células fotosensibles. La sensibilidad visual de la persona. Exacto, ese es el efecto físico local. Pero el beneficio cognitivo principal ocurre más arriba en el cerebro. Al obligar a los ojos a detener su escaneo natural del entorno, se le está enviando una orden física directa al lóbulo frontal. ¿Para que haga qué? Para que ancle toda su capacidad de procesamiento en un estado de foco convergente puro. Pero ojo, sin la inmensa carga cognitiva de estar leyendo un texto difícil o resolviendo un problema matemático. Es una forma de aislar el músculo de la atención como en una máquina de gimnasio, para entrenarlo de forma concentrada y pura. ¡Qué maravilla de ejercicio! Pero luego el texto nos presenta el segundo ejercicio, que sube el nivel dramáticamente. Es el ejercicio de la integración de los hemisferios. Este es muy interesante, sí. Las instrucciones son conseguir o imprimir una imagen con 4 círculos de colores distintos, alineados horizontalmente, y ponerla a la misma distancia a 1,5 metros. Luego, la persona debe estirar su brazo y levantar el dedo índice, justo por debajo de la línea de visión de los círculos del fondo. Requiere un poco de coordinación. Bastante. El truco es enfocar la vista intensamente en la punta del dedo índice, pero manteniendo al mismo tiempo la conciencia periférica de los círculos del fondo. Al cruzar la vista de esta manera tan milimétrica, la ilusión óptica fuerza los círculos a superponerse, hasta que aparece mágicamente un círculo central con una cruz blanca flotante perfecta en el medio. Y, a ver, esa cruz blanca flotante es un indicador de biofeedback maravilloso. Verla estable, que no tiemble, no es un simple truco visual de feria. Es la evidencia neurológica en tiempo real de que el hemisferio izquierdo del cerebro y el hemisferio derecho han dejado de competir por la atención y se han sincronizado a la perfección. Una coreografía celular masiva, digamos. Tal cual. Forzar ese cruce visual específico construye de inmediato un puente de comunicación eléctrica masiva a través del cuerpo calloso del cerebro, que es la estructura que une a ambos hemisferios. Es que fíjate, el material fuente afirma que mantener esa cruz blanca estable en la visión, sin que tiemble o desaparezca, aunque sea solo por 3 o 4 minutos al día, es capaz de duplicar la bioenergía mental de la persona. Es un salto de rendimiento tremendo. Totalmente. Porque al sincronizar ambos hemisferios, el cerebro entra en un estado de coherencia global, combinando un foco central súper intenso con una conciencia espacial abierta. Es como hacer sentadillas muy pesadas, pero para el sistema nervioso central.
Yo añadiría a eso que es, sin duda, la herramienta física más rápida que tenemos para ensanchar esa autopista en el bosque cognitivo. Prepara la mente a nivel biológico para sostener una atención inquebrantable en el trabajo, pero sin caer en la fatiga extrema del estrés. Es simplemente espectacular todo lo que hemos revisado hoy. Para ir atando todos estos cabos, al final de esta exploración a fondo, hagamos un rápido resumen de este mapa mental. Me parece perfecto. Primero, desmitificamos la percepción pura. El cerebro es un filtro activo gobernado por el sistema reticular activador, funcionando como esos audífonos de cancelación de ruido de alta tecnología que bloquean todo menos lo que nosotros mismos consideramos relevante. Segundo, que darse cuenta de que la mente está distraída pensando en la cena no es un fracaso. Es el mismísimo inicio de una flexión de bíceps neuronal que engrosa las conexiones vitales del lóbulo frontal. Así es, también establecimos la ley biológica inquebrantable de que, donde va la atención, fluya la energía. Debemos aplicar siempre la regla del piloto de autos de carreras. Forzar la vista hacia la pista abierta para evitar engordar neurológicamente nuestros propios miedos o problemas mirando obsesivamente al muro de contención. Y finalmente, que el músculo de la atención requiere un ritmo armónico vital. Un ritmo que alterne la máxima tensión del láser con la recuperación expansiva de las ondas alfa en la naturaleza. Todo esto complementado con ejercicios físicos puntuales que estabilicen nuestro sistema visual y sincronicen nuestros hemisferios. Dominar esta maquinaria, saber filtrar el bombardeo infinito de información actual y abandonar para siempre el agotador y falso mito de la multitarea, se erige hoy como el máximo superpoder humano. Es el pilar absoluto para un rendimiento excepcional y, sobre todo, para mantener una mente en calma. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para poner el punto final a la sesión de hoy, quiero dejar sobre la mesa una reflexión provocativa, algo para que quienes nos escuchan puedan masticar a lo largo de este día. A ver, adelante con esa reflexión. Comenzamos esta inmersión profunda hablando de esos dos pianistas en el estudio de Harvard, demostrando que nuestra biología más fundamental es literalmente incapaz de distinguir entre una experiencia física tangible del mundo exterior y un pensamiento intensamente enfocado en el teatro de nuestra mente. La base de la neuroplasticidad. Exacto. Si nuestro tejido celular se moldea y responde a ambos estímulos exactamente con la misma fuerza, la pregunta es, ¿qué versión exacta de la realidad, qué biología íntima de estrés abrumador o de abundancia y claridad estamos construyendo accidentalmente, ladrillo a ladrillo, en este preciso segundo? Es una pregunta fuerte. Sobre todo al permitir pasivamente que las notificaciones urgentes, las noticias catastróficas o las ansiedades rutinarias dominen nuestro enfoque diario. Porque al final, el volante siempre ha estado ahí, en nuestras manos. La verdadera pregunta es hacia dónde forzaremos la mirada. ¿Hacia la pista o hacia el muro? Exactamente. Agradecemos